Hola, ¿qué tal? Soy el asesor técnico pedagógico Luis Iram Castañeda Carrión y en esta ocasión vengo a compartirte una serie de reflexiones que hice para poder apoyar en lo posible sobre el siguiente momento que se aproxima en esta aventura de aprender desde casa, que tiene que ver con la rendición de cuentas del primer periodo trimestral en educación básica que hemos vivido desde que estamos en las condiciones de confinamiento y que no hemos podido tener en su modalidad presencial el proceso de enseñanza y aprendizaje para los alumnos. Bien, vamos allá. He decidido dividir el proceso de reflexión en tres momentos. El primero, que tiene que ver con hacer un análisis rapidísimo del Acuerdo 110319, que es el último que establece las normas para la acreditación, la promoción y la certificación de los alumnos de educación básica. El siguiente, que es no perder de vista que la evaluación debe tener un enfoque formativo. Y por último, hablar de este pequeño momento, del gigante momento de evaluación, que es la rendición de cuentas. Bien, vamos a ver el primer elemento sobre el cual quiero reflexionar, que tiene que ver con el acuerdo 1103, que ya comenté de qué se trata. Solamente voy a recuperar algunos aspectos de este acuerdo rapidísimamente, que quizás ustedes puedan reconocer que hay que leerlo completamente, pero yo voy a solamente hacer una revisión rápida. En el artículo 2, que habla sobre criterios de evaluación, que habla, lo refiero porque reconoce la importancia de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad y de inclusión. Lo retomo porque me parece que en el contexto en el que estamos se vuelve muchísimo más relevante, es decir, identificar qué están viviendo cada uno de los alumnos para poder asociar a esos contextos los juicios que voy a emitir sobre cada uno de ellos. Me parece muy importante esta situación para no perder el aspecto de inclusión y equidad que debe tener la evaluación. En el artículo 5 nos recuerdan algunas definiciones. La primera es la acreditación, que es un juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el acuerdo 12.10.17, que tiene que ver con que nos refiere o nos recuerda todo aquello que el alumno debe aprender en un nivel educativo. Luego también nos habla sobre una definición más, que es la evaluación del aprendizaje, que esto es una emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Los resultados de la evaluación permiten tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo. Y también nos hace referencia a que existen diferentes tipos y propósitos para la evaluación. Luego, también nos recuerda que la evaluación formativa es un proceso en el cual docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evalúan de manera permanente sus avances a través de la obtención variada de evidencias. El enfoque de la evaluación formativa considera que esta es parte del trabajo cotidiano del aula y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas para obtener el máximo logro del aprendizaje. Bien, retomo de estos dos conceptos una palabra muy importante o una frase que es tomar decisiones. La evaluación debe permitir tomar decisiones. ¿A quién? Al docente y al educando, al alumno, a la alumna. Al docente para saber cuáles serán los mejores métodos o actividades que pudieran ayudar al alumno a aprender próximamente, y al alumno para saber a qué se tiene que comprometer para mejorar su aprendizaje. Bien, quiero continuar con las reflexiones que les propongo. El segundo aspecto sobre el cual yo quiero reflexionar es no perder de vista este enfoque formativo de la evaluación, aventurándome todavía más en esto de no olvidar que se evalúa para aprender. Yo recomiendo también identificar y tener bien presente lo siguiente en el momento que estamos evaluando, tanto en el proceso que vienen ustedes teniendo desde septiembre hasta este de rendición de cuentas. Primero, reconocer contextos, como ya lo dije, y tomarlos en cuenta para la toma de decisiones. El siguiente es que la evaluación debe estar incluida en el proceso de planificación. La evaluación es un proceso que va a iniciar ahorita, ya lo he comentado, inició desde el momento en el que mandaron o que hicieron su primer plan de trabajo para que los niños aprendieran desde casa. Desde ese momento ya se estaba reconociendo cómo es que se va
a observar si el niño aprende una u otra cosa. Entonces, desde ahí está ya el proceso de evaluación. También para este momento de rendición de cuentas y para todo el proceso anterior, no hay que perder de vista los aprendizajes esperados, es decir, sí hablar del contexto, sí hablar de cómo se siente el alumno, sí hablar de si tiene apoyo o no en casa, pero no perder de vista que también estamos evaluando referentes claros. Es decir, nosotros se propuso que los niños aprendieran una serie de contenidos durante todo este periodo. Pues hay que no perder de vista que vamos a hablar de eso, de los referentes curriculares. También reconocer el papel de los adultos responsables de los alumnos. Ahorita ellos son todavía más un apoyo para nosotros porque ellos son los que directamente están viendo lo que los niños hacen o no en casa. Por lo tanto, ellos deben de empezar a aprender sobre el lenguaje, un poquito del lenguaje de evaluación para poder mejorar ese apoyo que nos están dando. Y también obviamente reconocer, de acuerdo a las características que cada madre o padre tiene, qué tan pertinente es pedirle apoyo en este contexto. Asociar la evidencia solicitada con el aprendizaje esperado, esto ya lo he hablado en otras informaciones que he compartido, que tiene que ver con el hecho de que no podemos decir que una evidencia o un tipo de evidencia puede recolectar información para cualquier aprendizaje esperado. Por ejemplo, un audio te puede servir para evaluar ciertos aprendizajes esperados, pero una fotografía de una producción del alumno pues es para otro tipo de aprendizajes esperados. Entonces, muy importante diferenciar y reflexionar sobre qué tipo de evidencia es la necesaria para recabar información sobre un aprendizaje esperado X o Y. Bien, y por último, reconocer que sin retroalimentación de la evidencia recibida, el enfoque formativo está incompleto. Es decir, si la evaluación es para mejorar, no podemos pretender que solamente con recibir una evidencia se va a dar ese proceso de mejora. Yo sé que es titánico estarle comentando a cada uno de los alumnos y por cada evidencia que nos mandan algo, pero sí es importante ser estratégicos en que todos los niños estén recibiendo frecuentemente o lo más frecuentemente posible que se pueda una retroalimentación al respecto sobre lo que hacen. Ok, ¿qué más hay que reconocer aquí? Una última reflexión que quiero hacer es sobre la rendición de cuentas en el proceso de evaluación. Yo estoy proponiendo una serie de pasos para poder mejorar este proceso que vamos a hacer de rendición de cuentas, que tiene que ver con el hecho de, primero, identificar los referentes de evaluación, es decir, no olvidar lo que se va a evaluar. En este caso serían los aprendizajes esperados. Para esto, yo he propuesto que un concentrado de aprendizajes esperados que he compartido ya. Aquí he puesto ya todos los aprendizajes esperados que la Estrategia Nacional Aprende en Casa 2 programó desde el mes de septiembre hasta la fecha, con sus énfasis y yo he agregado los organizadores curriculares que le corresponden a cada uno de esos aprendizajes esperados. Esto es como que lo que no debo de perder de vista para empezar a hablar del alumno o de la alumna cuando voy a concentrar la información. Bien, entonces esto es un apoyo que podría servirte para poder mejorar esa objetividad. Ya que identifiqué los aprendizajes esperados y los enfoques, obviamente, voy a recopilar los instrumentos usados. Desde septiembre, desde que se hizo el plan, yo creo que ustedes ya estuvieron considerando algunos instrumentos. Hay que solamente recuperarlos para tomarlos en cuenta y que no se pierda la objetividad en este proceso de evaluación, lo que también llamamos validez, evaluar lo que queremos, lo que se debe. Y también, después de haber hecho este resumen de los juicios de valor con base en los instrumentos, hay que revisar el lenguaje que estamos usando. Porque, como ya lo comentaba en este momento, la comprensión de los padres y madres de familia es muy importante porque de eso depende que nos sigan ayudando pertinentemente para que el niño mejore. Por lo tanto, informar con un lenguaje adecuado hoy en día se vuelve muchísimo más importante que en la modalidad presencial. Una vez que ya está revisado ese lenguaje, compartirlo obviamente con las madres y los padres de familia para, entre todos, asumir nuevos compromisos. Y aquí quisiera yo puntualizar que no hay solamente que abrir la palabra para las madres y los padres, sino también para los niños, porque ellos debemos hacerles saber que también son responsables de lo que están aprendiendo o logrando o no en este momento. Entonces, permitirles que también ellos se sumen a esta asunción de acuerdos y compromisos. Bien.
Por último, pues nada, no me queda más que agradecerte la atención, esperando que te haya servido esta información. Me despido, quedo de sus comentarios y mucha suerte, éxito en este primer momento de rendición de cuentas del primer periodo trimestral del ciclo 2021. Gracias.